Quiero tocar un tema que realmente ha sido ya abordado por casi todos, que a veces uno se pregunta cómo decir lo que ya dijeron. Cuando vemos un libro vemos que el autor explica lo que ha explicado el otro y generalmente a veces no agrega algo. Entonces yo pretendo agregar algo desde mi punto de vista, porque como profesor lo que me interesa es transmitir el conocimiento, transmitir una idea, y voy a tratar de transmitir una idea de acuerdo a mi enfoque particular. Lo primero que podría decir es que antes, cuando nos reuníamos, hablábamos de un derecho comparado, es decir, de sistemas jurídicos desiguales. Cada uno, qué está haciendo en Brasil, qué está haciendo en México, qué está haciendo en Paraguay, etc. Pero hoy hay un derecho universal, es decir, un derecho igual, porque nuestros países se han incorporado a un sistema regional de protección de derechos humanos, un sistema en el cual tenemos las mismas fuentes, si no legislativas, sí convencionales, y entonces los casos que se resuelven a través de la Corte para América, la Corte Interamericana, pues deben de impactar fuertemente en nuestros sistemas jurídicos porque son parte del derecho positivo de cada uno de nosotros. Desde luego, como en todos los lugares, esto se genera de manera diferente. En algunos lugares no ha sido tan estudiado, tan analizado el derecho procesal convencional. Y hablaremos aquí de una nueva rama, inclusive independiente del derecho procesal constitucional. El derecho procesal convencional es independiente completamente del derecho procesal constitucional, porque el derecho convencional puede analizar algunas partes, de hecho así lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero específicamente considero la parte que habla sobre los derechos humanos o derechos fundamentales, o como antes en México le llamábamos garantías individuales. Bueno, podríamos decir que esto ha sido un torbellino. Cuando pensábamos que todas las respuestas ya por lo menos estaban dadas, ahora hay nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas. ¿Es jerárquicamente superior nuestras constituciones o son jerárquicamente superiores los tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿Qué debemos de aplicar? ¿Qué debemos de darle o qué tratamiento tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los jueces y los operadores jurídicos? Quiero partir de algo que también, como decía el compañero de Perú, que disculpen que voy a hablar de un tema muy mundano, pero esto es hablar de los seres humanos. El proceso no es más que un método para resolver conflictos de seres humanos. Si bien es cierto que nos hablan diversos, Madison y Mauri, también es cierto que ese es un problema político, pero también es una cuestión importante. El derecho es una categoría política. Nada más nos han querido desvincular que el derecho no tiene que ver, los derechos humanos en México, por ejemplo, no tienen que ver nada con la política. Pero si el derecho es creado para gobernar a la población, son las decisiones más importantes que tomar. Desde luego que todo derecho es público y es político. Y entonces todo derecho, de una u otra forma, debe estar afín a nuestra Constitución. Pero es importante no perdernos de vista que el proceso no es más que un método de solución de controversias, que es un método de solución de controversias de manera razonada. No podemos analizar, por ejemplo, como decía Robert, desde mi punto de vista, que en un sistema republicano las partes libremente debatan, porque saben que nadie es igual a nadie y todo lo que haga el Estado tiene que tener un tamiz de servicio público. ¿Quién le tapó los ojos a la justicia? La justicia no puede ser ciega. Nosotros tenemos que resolver los casos de manera específica, concretos.
se hablaba de que los principios son vacíos. Sí son vacíos, son palabras, pero los tiene que llenar el juez. Y el juez tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, nosotros en México, que somos los creadores, así se dice, del juicio de amparo, porque desde el siglo XIX, en la Constitución de Yucatán, se estableció un modelo de protección de derechos humanos o de derechos fundamentales contra actos de autoridad. Los jueces podían dejar sin efecto una ley desde el siglo XIX. Pero, de una u otra manera, no estaba sistematizado el estudio, como ahora, del derecho procesal constitucional. ¿Qué sucede? Que en todo conflicto hay dos partes o dos posiciones generalmente: la débil y la fuerte. El fuerte no necesita el derecho, al fuerte le estorba el derecho. El débil es el que necesita el derecho. En los casos que Merlin Martínez planteaba en la mañana de delitos de violación por miembros del ejército mexicano, ¿cómo el juez puede mantenerse al margen y decir que las partes son iguales? De repente tenemos un caso en México, el caso Rodendo Radilla Pacheco, de una persona que ha sido desaparecida por miembros del ejército mexicano, que hasta hoy no se han encontrado. ¿Cómo podemos decir que las partes son iguales? No son iguales. Cuando uno se enfrenta al poder, no son iguales las partes. Eso es una falacia. Hay muchas falacias que los abogados creemos en ellas y vivimos en ellas. Por ejemplo, a trabajo igual, salario igual. ¿Quién trabaja igual? Nadie trabaja igual. Cada uno tiene sus propias características. Y sí hay gentes indispensables. Pero eso es lo que nos han vendido y vamos creyendo en ello. Por ejemplo, hablamos como si la Constitución fuera un documento dogmático, que todo lo que estuviera ahí está bien. Y no todo en la Constitución está bien. Por ejemplo, en mi país se declaró que el arraigo, que es una figura, cuando la policía investiga, puede detener a una persona por sospechosa, llevarlo a un lugar sin ningún derecho humano, sin asistencia jurídica, sin que se le informe nada. Y puede prorrogarse hasta por 40 días y otros 40 días, porque el fiscal o el Ministerio Público tiene que investigar. La Corte Mexicana determinó que esa figura era inconstitucional. ¿Y qué hicimos? Lo pusimos en la Constitución, ¿sí? Es decir, de una ley secundaria que regulaba el arraigo, lo único que hicimos es ponerlo en la Constitución. Bueno, ya está en la Constitución, entonces ya no hay ningún problema. Y lo ponen en el capítulo de derechos humanos. ¿Cómo se puede poner en el capítulo de derechos humanos permitir el arraigo para detener a una persona para investigar? Hoy, realmente nosotros en México hemos tenido un cambio radical. Antes se podría decir las cosas muy claramente porque nos habían de una u otra manera enseñado a través del derecho positivo. Creemos que el derecho positivo es bueno porque establece las respuestas antes de los problemas, y lo único que tiene que hacer el juez es ir a buscar la respuesta al código, a la ley. Pero caray, no todas las respuestas están en la ley. El juez tiene que construirlas, tiene que tomar en cuenta todas esas características. Y un ejemplo muy claro es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la reparación a las víctimas. Porque si bien es cierto, la Convención habla de la indemnización, pero no dice cómo. ¿Quién tiene que hacerlo? El juez. ¿Por qué? Porque tiene que medir las características del caso concreto. Es muy difícil tomar decisiones a priori. Por ejemplo, en México recientemente hubo una reforma a establecer por primera vez las acciones colectivas. Y algo que me llama la atención es que muchos empresarios tenían miedo de que se legislara en materia de acciones colectivas. Y terminó siendo una reforma medio flaca. Pero hoy un juez
desde el año pasado, ha tomado una medida precautoria para que no se experimente ni se siembre maíz transgénico en México mientras no se determinen los alcances en la salud y en el medio ambiente que puede tener. Esa decisión es de un juez. Y por el otro lado, el Estado ha interpuesto medios de impugnación para combatir la decisión del juez. El Estado y también las empresas particulares. Y afortunadamente, sin entrar al fondo del asunto, se ha mantenido de una u otra manera esta medida promocional. Nosotros tenemos una historia en México que cada 18 de marzo festejamos la expropiación petrolera, porque en aquellas fechas de 1938 las compañías extranjeras, principalmente inglesas, pues teníamos problemas con la explotación en cuanto a daño ambiente y en cuanto a pagar impuestos. Entonces el gobierno decidió expropiar las empresas petroleras y las hizo mexicanas. Hace menos de 2 meses, sin que se deliberara en el Congreso, que tenemos 500 diputados, tenemos 128 senadores. Nadie debatió en el Congreso este cambio, esta apertura. No sé si sea buena o sea mala, pero el Congreso no debate muchas veces. Si el Congreso, que también es otra falacia, elegir democráticamente a un funcionario es una garantía. Yo creo que si fuera una garantía no estaríamos así como estamos. Todos aspiramos, por ejemplo, a transportarnos más rápido y seguros, a tener una mejor salud y vivir mejor infraestructura, mejores caminos y hospitales, un medio ambiente adecuado, etc. Pero ¿quién tiene la responsabilidad, o quiénes tenemos la responsabilidad de que una sociedad sea cada vez más igualitaria? No digo más justa, sino menos injusta. Pues somos los abogados, los operadores jurídicos, para eso nos preparamos. Sino mejor que las partes se arreglen en un debate, en un duelo, en una serie de penaltis. Ahí perderíamos mucho los mexicanos, pero para eso está el Estado y está el poder judicial, y para eso están los jueces, y para eso nos reunimos, y para eso discutimos, para encontrar la fórmula para tomar decisiones más razonadas, menos injustas, y para que haya paz en la comunidad. ¿Cuál fue la respuesta a estas hecatombes, a estos crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Se creó el derecho procesal constitucional. Pero una parte importante de la Constitución son los derechos humanos, los derechos que tenemos cada uno de nosotros en la individualidad, la autodeterminación individual. Y esto es bien importante porque también se dice, es que los estados están cediendo soberanía. ¿Soberanía de quién? La soberanía reside en cada uno de nosotros, en lo individual, en cada paraguayo, en cada mexicano, en cada argentino, y somos sujetos de derechos y obligaciones. Y cuando no podemos encontrar respuesta, está el juez como un órgano del Estado, cuya única función es el bienestar común. Claro, también es una falacia pensar que los jueces van a resolver todo. Y también es una falacia que el proceso va a encontrar la verdad. Valiente aventura de los abogados encontrar la verdad en un proceso, porque eso nos enseña. Y como no encontramos la verdad, decimos que la verdad es formal, o que la verdad es material, ¿no? O que la verdad es histórica. ¿Cuántas verdades necesitamos para aplicar justicia? Entonces, desde mi punto de vista, habría que establecer
hoy que los derechos humanos, vía convención, vía derecho procesal convencional, nos permiten frenar el poder. Los derechos humanos nacen en la lucha social, nacen para controlar el poder, son un contrapoder. Y entonces, este campo del derecho convencional, he analizado algunas cosas que quisiera plantearlos, porque de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos humanos vía convenciones son complementarios. Es decir, los derechos humanos que tenemos en nuestras constituciones son primarios y si falta algo, están los complementarios. Pero desde mi punto de vista, no son complementarios los derechos humanos vía convencional. ¿Por qué? Porque la propia convención establece que si no hay una armonía entre los derechos humanos nacionales y los internacionales, debe haber un cambio legislativo en los estados nacionales. Entonces los derechos humanos de corte internacional son invasivos, no son complementarios, son invasivos. De hecho, en la reciente reforma que tuvimos nosotros en el 2011 en México, realmente lo que se estableció literalmente fueron partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero no teníamos que constitucionalizar los derechos humanos de corte convencional. Como dije al principio, se discute mucho si los derechos convencionales o los tratados internacionales son superiores a la Constitución. Esta fórmula ya estaba descrita desde la Convención de Viena de 1969, cuando establece la Pacta Sunt Servanda. Ningún Estado puede invocar normas internas para desconocer normas externas. Y entonces, formalmente, las normas externas son superiores a las normas internas. Pero hay un principio, estos principios vacíos, ¿no? El principio pro homine, ¿qué establece el principio pro homine? Que en el caso concreto, cuando el catálogo de derechos humanos sea superior vía convencional al nacional, deberá aplicarse el catálogo internacional. Y a la inversa, cuando el catálogo nacional establezca mayores derechos que los de corte convencional, deberá aplicarse el corte nacional. Entonces no podemos hablar de una supremacía constitucional ni de una supremacía de los tratados internacionales, sino tenemos que hablar de una supremacía de los derechos humanos, sin importar la fuente, el origen, por el principio pro homine, por el mayor beneficio posible a la persona. Y entonces ahí es donde juega el juez un papel importante. Estaba escuchando la idea o las ideas que desarrollaba Robert, que tengo la fortuna de hablar después de por aquello de la réplica, ¿no? ¿Quién ponía el panorama republicano de dos personas con los mismos cuchillos? No queremos cuchillos, queremos que se impere la razón. Y en México tenemos una figura que es muy vieja. Y ahora también quiero decirles que, por ejemplo, en el caso del maestro Belandía, que establece una clasificación, pues en todos lados tenemos nuestras diferencias. Y entonces nosotros no le llamamos, yo no le había entendido el concepto de control de oficio de constitucionalidad. Pensé que era que el juez, sin que las partes se lo pidieran, iniciara un proceso. Ahorita entendí que durante el proceso el juez pueda interactuar. Bueno, nosotros en México tenemos algo que le hemos llamado suplencia de la queja. Esta suplencia de la queja significa que cuando alguna parte, la parte débil, por ejemplo, en materia laboral el trabajador, en materia penal el reo, ahora también la víctima, tratándose de niños, niñas y adolescentes, el juez de oficio deberá actuar.
inclusive en materia de cuestiones de acciones colectivas, trátese de ejidos, trátese de comuneros, el juez de oficio deberá hacer y conseguir pruebas. Y exactamente hace 2 años me tocó el tema en este lugar de hablar de las pruebas para mejor proveer. Es decir, el juez republicano no puede o no debe intervenir tratando de buscar la verdad. ¿De qué sirve que lo arropemos con facultades al juez si tenemos a un juez burocrático, a un juez desinteresado, a un juez que su finalidad son las estadísticas? Realmente, como decía Carveluti, el proceso viene a resolver un drama, un conflicto, un problema, un drama humano. Tenemos que ponerle rostro a los problemas. No tenemos por qué inventar fórmulas sin sentido, normas que en determinado momento a priori vengan a resolver las cosas. Entonces, yo propongo, primero, hecho esta definición sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es un medio de control regional y convencional supranacional de promoción y protección de los derechos humanos en las poblaciones que se encuentran en los territorios de los Estados de América que se han adherido esencialmente a la Convención Americana de Derechos Humanos. Realmente tenemos una corte latinoamericana, no americana. Países como Estados Unidos, países como Canadá, países del Caribe algunos, ahora Venezuela que se retiró, Trinidad y Tobago, no pertenecen al sistema interamericano. Entonces tenemos que el 64% de los países de América pertenecemos al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, hay para mí 3 instituciones importantes. Tres instituciones importantes. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en Europa, de acuerdo con los trabajos del maestro Luis Ucarela, vemos que la comisión ha desaparecido. Nosotros en nuestro sistema tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos. No todos los casos llegan a la Corte Interamericana. México es uno de los países que reciben más quejas. De acuerdo con el informe del año pasado de la Comisión Interamericana, tenemos más de 1.800 quejas. Y nosotros, en nuestro país, tenemos 7 condenas únicamente. Entonces, llegar a la Corte es muy difícil porque la Comisión solamente acepta casos que considera que son casos paradigmáticos, que son casos especiales, que son casos que van a impactar en la estructura de los países. Entonces, este sistema es un sistema, podríamos decir, elitista, por llamarlo de una forma, porque no llegan todos. En cambio, no quiero decir que sea mejor, en el Tribunal Europeo se puede presentar directamente el sistema de casos y peticiones. Una vez llegado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería la segunda institución, estas instituciones podríamos decir que son de carácter supranacional. Tenemos ahora jueces que se han diseminado por todos los países que integran el sistema interamericano. ¿Cómo? A través del control difuso de convencionalidad. Difuso es algo que es indeterminado. Y entonces la Corte ha ido tejiendo en sus resoluciones, en su jurisprudencia, que los casos o los criterios o las convenciones deben ser aplicadas
ahora sí, en todos los países de oficio, es decir, sin que se lo pidan las partes. Y entonces obliga a que los jueces tengan conocimiento de las convenciones, a que tengan conocimiento no solamente de las convenciones, de los protocolos, pero además de las sentencias, porque cada sentencia, decía yo a manera de metáfora, que los derechos humanos es como un Big Bang, ha explotado y se ha ido expandiendo. Los derechos humanos se han expandido, cada vez son más los derechos humanos y de una otra forma han llegado a todas nuestras jurisdicciones. Desde luego me refiero a los derechos humanos de corte convencional. Y entonces, desde mi punto de vista, de acuerdo con ese control de oficio que están obligados todos los jueces de cualquier grado a ser jueces convencionales, entonces cada juez del sistema, de los países que se dan en el sistema, es un juez interamericano. ¿Y cómo debe de actuar? Jerarquizando y confrontando las normas nacionales con las del sistema y expulsando las normas nacionales que sean contrarias al sistema, porque el sistema es superior. El único argumento que podríamos decir para no aplicar la convención sería el principio de probabilidad. Y entonces tenemos que ahora nuestros jueces deben de conocer normas y principios de leyes ordinarias, jurisprudencias, normas y principios constitucionales, jurisprudencia constitucional, normas y principios convencionales y jurisprudencias. Jurisprudencia que emite la Corte en cada caso individual, en el cumplimiento de supervisión de sentencias, en las medidas provisionales. Todo eso va nutriendo y va expandiendo el sistema. Entonces necesitamos super jueces, necesitamos super abogados que estén mejor preparados. Es triste decirlo, y por decirlo me hundo, que es muy fácil estudiar derecho, pero qué difícil es ejercer. Una patente no garantiza, esa es una falacia, que la persona pueda hacer una adecuada defensa. Y nuestras armas son los libros, son las convenciones, son nuestros razonamientos, nuestras reflexiones, conocer el caso concreto. Es decir, esto se ha multiplicado y desde luego causa terror. ¿Por qué? Porque a los que nos han enseñado lex dura lex, la ley es dura pero es la ley, a los que nos han enseñado que solamente existe el derecho positivo, y así nos enseñaron en la aula a aprendernos de memoria los artículos. Una deficiencia de nosotros es que el 99% de nuestra educación es doctrinal. No vamos como los médicos que van a ver a los enfermos, no estamos en las clínicas, no estamos en los juzgados durante nuestra preparación. Por ejemplo, en México, que ahora igual que varias partes del mundo han creado los juicios orales, pues han creado salas de juicios orales en las universidades. Y algunas salas de juicios orales son muy hermosas, tienen tecnología, pero no las usan, porque los maestros no saben, no nos enseñaron cómo se desarrolla un juicio oral. ¿Quién va a enseñar a los alumnos? Y se reúnen ahí para platicar, para conversar, pero para simular un juicio, eso no nos enseñaron. Nos enseñaron el convenio, el contrato, el arrendamiento, las penas, los delitos, la constitución y las personas. ¿Cómo tratar con un cliente? ¿Cómo llevar un expediente? Por eso es que cuando rompemos las barreras de la educación, vemos que realmente poco nos han preparado. Pero tenemos nuestro debido y adecuado proceso. Y entonces,
creo yo, y esa es una, la voy a leer porque la he estado construyendo, todos los días le cambio una palabra, ¿sí? Porque así es la vida, ¿no? El sistema se ha expandido aceleradamente al integrar de manera obligatoria a todos los jueces del Estado parte. Así ha decidido de ser un sistema complementario y subsidiario para transformarse en un bloque jurisdiccional homogéneo de ámbito nacional y verificación de su observancia en el perímetro supranacional, cuya fuente es el Corpus Juris Latinoamericano. Yo le llamo a todas las disposiciones y a todas las sentencias que constituyen el Corpus Juris Latinoamericano, que es abierto, dinámico, invasivo, terapéutico e integrador. Entonces, creo que para empezar debemos de crear una materia que se llame Derecho Procesal Convencional y humanizar el derecho y humanizarnos a nosotros. Gracias.